aprendido a andar en un mundo de abogados, de conflictos con gobiernos, de tomar un avión y fugarse. Ya después de tener Altos Hornos de México, empezó una carrera con la que él mismo se tropezó. Él preside la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Altos Hornos de México le paga a una filial de Odebrecht, que a su vez le hace una transferencia a una empresa Tochos, vinculada con el señor Lozoya, y después a partir de ahí vienen transferencias a varias personas, incluyendo una hermana de Lozoya. A petición del gobierno mexicano, agentes de Interpol detuvieron anoche a Alonso Ancira Elizondo en Mallorca, España. La acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político. Cuando se obtiene la orden de aprehensión, se obtiene a través de una diligencia privada que se hace ante un juez, en donde se pone a disposición del juez, pero no del imputado. El tamaño de Hitler, sí, no le extrañe, señor fiscal, que opine esto, no por usted, ¿verdad? Perdón, no se vaya a malinterpretar, el presidente de México. Ya se la ofrezco ahorita, nada más que devuelva los $200 millones. Tarde o temprano, la audiencia ya autorizó la extradición. Cuando pides tú una extradición es que hay una orden de aprehensión. Entonces el gobierno de España, por supuesto, que está informado de esto y nos ha comunicado cada paso procesal. Y nosotros dijimos que estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño, que nos devolvieran los $200 millones, siempre y cuando la Fiscalía General de la República lo recomendara, que fuese legal, incluso que los devolvieran en 4 pagos. Y ayer recibí una carta del empresario principal de que están dispuestos a devolver los $200 millones. Llegó aproximadamente a las 9:20 de esta noche hasta el reclusorio norte y por supuesto el señor Ancira ya se encuentra en esta zona. Estoy esperando notificar la suspensión contra la orden de aprehensión para que no se detenga, pero no la quieren recibir. Hay un artículo de ley de amparo para que esté en su casa, que la prisión sea en su casa por estado de salud. 8 de la mañana con 8 minutos. Mario Maldonado, te mando un gran abrazo. Has seguido muy de cerca el caso de Alonso Ancira y hoy sacas fuego en la columna en El Universal porque revelas pues que no solamente serían los $200 millones, sino otra lanita más que Pemex quiere que le regresen. $150 millones adicionales. Qué trama, qué historia. Querido Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes en este país. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Igualmente un gusto saludarte a ti, al auditorio. Pues sí, como lo dices, este tema de Alonso Ancira, muy relacionado con el de Emilio Lozoya, el caso de Brecht, los financiamientos ilegales a las campañas políticas, en particular la de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, pues ha dado mucho de qué hablar. Y Alonso Ancira, curiosamente a todos los agarran en España o viven allá, ¿no? Incluyendo al expresidente mexicano. A Emilio Lozoya lo aprendieron también en España y lo extraditaron posteriormente. Alonso Ancira fue el primero, digamos, de estos grandes nombres o empresarios o exfuncionarios que fueron, pues que fue aprendido en España, en Palma de Mallorca, hace más o menos 20 meses, y después pues logró mantener el proceso allá en España con libertad condicional hasta que finalmente las autoridades mexicanas pues logran que esta extradición surta efectos, y ayer llegó por la tarde el empresario coahuilense Alonso Ancira a tierras mexicanas. Pero sí, detrás de, digamos que de esta extradición y de la aprehensión hace 20 meses de Ancira en España, pues hay toda una historia de corrupción, de amistades con Emilio Lozoya, con el expresidente Peña Nieto, y viene además de todo pues este acuerdo reparatorio, como bien dices y como ya había adelantado el presidente López Obrador, de que le devuelvan $200 millones a Pemex, al Estado mexicano, por esa supuesta compra sobreprecio por parte de Pemex de la planta de agronitrogenados que le pertenecía a Altos Hornos de México, la empresa de Alonso Ancira. Y como dices, hay varios temas que no han salido a la luz. Este acuerdo reparatorio ya se solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República el pasado 26 de enero, la recibió Alejandro Gertz Manero, pero todavía no la ha aceptado. Es decir, por eso Alonso Ancira llegó a comparecer al reclusorio norte ahí con un juez de control y está buscando esta fianza de 50,000 pesos para pues llevar su proceso en libertad condicional. Un poquito lo que sucedió con Lozoya, ¿no? Que nunca lo vimos llegar siquiera
aquí a la Ciudad de México esposado o rendir, digamos, cuentas ahí en la primera audiencia con un juez de control. Es decir, es un poco la misma trama la que sucede con Alonso Ancira. Es probable que se vaya a un hospital por este asunto de que, bueno, pues traía algunas complicaciones médicas, igualito que el caso Emilio Lozoya, y no lo vamos a ver, casi te lo aseguro, con una fotografía esposado o rindiendo alguna declaración, incluso ya siendo vinculado a proceso. Creo que esto no va a suceder en los días que vienen. Seguramente la Fiscalía pues habrá de reconocer o de aceptar este acuerdo reparatorio de los $200 millones, y Alonso Ancira eventualmente podría quedar libre. Es decir, sí hubo un acuerdo con el gobierno mexicano, con la Fiscalía General de la República, para que eventualmente pues regresara a México, pero solamente pues para que le declaren su libertad, para que le quiten todos estos cargos de los que se acusa, y quien no quiere o no quisiera que pues se le diera esta salida tan fácil a Alonso Ancira, pues es efectivamente Petróleos Mexicanos, porque también el martes pasado el área jurídica legal de Pemex le envió a la Fiscalía Mexicana también un requerimiento de otros cerca de $150 millones que ahora le está reclamando pues por todos los perjuicios que generó esta compra, entre comillas, chatarra de la planta de agronitrogenados, y entonces la Fiscalía pues tendrá que darle entrada también a esta demanda de Petróleos Mexicanos, que busca efectivamente que no se le dé salida tan fácil a Alonso Ancira de este embrollo de corrupción y de las compras a sobreprecio de plantas de fertilizantes. Vamos a ver qué sucede, si le dan o no entrada en la Fiscalía esta demanda de Pemex, pero pues es otro agravante, digamos, al caso de Alonso Ancira, que yo creo que además de todo, lo que suceda con este empresario va a sentar un precedente importante en todo el asunto de Emilio Lozoya, ¿no? Que no hemos pues visto a un solo exfuncionario, exlegislador, exdirectivo, etcétera, pues en la cárcel, ni siquiera vinculado a proceso. Lo único que está declarando ante las autoridades es Emilio Lozoya, y está siguiendo el proceso también en libertad condicional, supuestamente con un brazalete, pero nunca lo hemos visto públicamente que Emilio Lozoya efectivamente ande así. Así que lo que suceda con Alonso Ancira, que yo creo que va a ser eso, sí, lo van a dejar en libertad en los próximos días luego de este acuerdo reparatorio, pues es un mal precedente, creo yo, para lo que va a suceder con toda la trama de Pemex, de Odebrecht y de Emilio Lozoya, mi querido Luis. Y el asunto aquí fundamental de un gobierno que está urgido de lana también, o sea, hablamos pues no nada despreciables, de entrada 200 millones en pagos chiquitos, eso sí, de $50 millones cada año durante 4 años, más los 150 que le estaría pidiendo Pemex por los gastos por haber comprado agronitrogenados, que son 150, pues son $350 millones que costaría el boleto de libertad de Alonso Ancira, más el hecho, y ahí quisiera preguntarte, querido Mario, ¿cómo lo ves? De alguna manera de haber orillado a Ancira a vender, pues ¿qué fue? El 45% de acciones, una cosa por el estilo, si no me equivoco, a Juan Villarreal, ¿no? De Villacero, que él sí es empresario un poquito más pegado a la 4T. Sí, correcto. Alonso Ancira pues eventualmente está perdiendo buena parte de su empresa, que también pues ha sido muy cuestionada por cómo se ha manejado los rescates de AMSA, toda esta persecución que sufrió Alonso Ancira en sexenios anteriores, con Vicente Fox en particular, se tuvo que exiliar en Israel. Es decir, es un empresario que está acostumbrado a lidiar con este tipo de asuntos judiciales, de persecuciones, de quiebras de sus empresas, de rescates y demás, y efectivamente le vendió a un grupo de inversionistas que son liderados por este empresario Julio Villarreal, muy cercano a la 4T, al presidente López Obrador, a Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, quien finalmente se quedó el 55% de AMSA con esta nueva organización o grupo de inversionistas, y Alonso Ancira mantiene el 45%, que de hecho es lo que va a dejar en garantía por los pagos en abonos pues no tan chiquitos de $50 millones por año al gobierno mexicano, bajo este acuerdo de reparación de los daños causados por la venta de agronitrogenados a Pemex. Y efectivamente pues vemos de alguna manera el cambio de manos, o por lo menos del control de AMSA, que es una empresa bastante importante en términos de producción de acero y de otros productos derivados. Por ejemplo, genera el 8% del Producto Interno Bruto de Coahuila. Toda la economía de Coahuila
tiene que ver de alguna manera con AMSA, tiene 20,000 empleados, es decir, es una empresa grande que efectivamente con este tema de la crisis de su dueño o exdueño, Alonso Ancira, pues se ha visto golpeada también en sus finanzas, en los empleos que genera y demás, pero sí, estamos viendo un cambio de dueño, pues de un empresario que era incómodo, relacionado con el priismo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Emilio Lozoya, y pasa a manos pues de un empresario que es cercano a Andrés Manuel López Obrador y a este gobierno, y efectivamente este asunto que decías de el dinero que requiere este gobierno, ¿sí?, buscar hasta debajo de las piedras, tiene todo que ver eso, tiene todo que ver lo que está pasando en Andorra con estos 48,000 a 50,000 millones de dólares que mexicanos pues habrían llevado a lavar allá o a este paraíso fiscal, pues seguramente producto de actividades ilícitas o de corrupción. También tiene que ver con esta necesidad del gobierno mexicano, primero de dar golpes mediáticos en medio de la crisis sanitaria y económica, y segundo, pues por los recursos que requiere, digamos que necesita rápidamente obtener el gobierno mexicano, pues para más o menos pasar toda esta crisis económica, Luis. Pues vaya tema, Mario, vamos a seguir muy de cerca ahí el asunto, a ver a la 1:00 p.m. qué sucede, porque se suspendió la comparecencia, se suspendió la audiencia. Oye, pues cuando llegas y ves la factura que vas a tener que pagar, yo creo que sí se te baja el azúcar, ¿no? No, bueno, sí, o sea, por supuesto que sí. Sí, te duele la pancita, o sea. Y además de todo, y habrá que recordar, es un empresario muy vocal, muy aguerrido, sí, que le ha dicho al presidente López Obrador que hasta lo va a demandar por utilizar su nombre, casi que difamaron en las conferencias matutinas, es decir, es de estos empresarios que se ponen los guantes y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Creo que finalmente tuvo que ceder, doblar las manos y tener que pagar estos 200 millones o hasta 350, 400 millones, que es lo que finalmente le puede terminar cobrando el gobierno mexicano, pero llama la atención la forma en la que ha buscado defenderse Alonso Ancira, digamos que a capa y espada con respecto a lo que le está pasando a él y a su empresa. Mario, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias, te seguimos en tu red. En Twitter, mi querido Luis, @Mario Mal, y en @El CEO también, la información financiera y económica. Un abrazo y muy buenos días. Va de vuelta, gracias, es Mario Maldonado.